Este va a ser, este va a ser nuestro primer tema. Grandes inventos del siglo XV. ¿Ya? Si uno va a realizar un viaje largo por el océano, ¿no? Entonces va a necesitar de algunas cosas. Por ejemplo, va a necesitar de una embarcación. ¿Qué más podría haber acá? Va a necesitar también de instrumentos de navegación. O sea, por decir, tú en el mar, tú no puedes meterte al mar sin saber por dónde vas. Si te vas al oeste, al sur, no, tienes que llevar siempre un mapa, tienes que llevar instrumentos. Entonces, para eso, entonces en esos ya hubo grandes inventos que permitieron que la navegación sea más segura. Antes los primeros navegantes solamente se guiaban con, por ejemplo, con las estrellas, con las puestas del sol, con eso se guiaban, pero ya en el siglo XV ya hay inventos. Vamos a ver cuáles son esos inventos. Entonces, los grandes inventos del siglo XV. Entonces aparecieron nuevos inventos que impulsaron el desarrollo de la civilización. Uno de ellos fue la brújula, que es un instrumento que nos sirve para orientarnos. Entonces, la brújula sirve para orientarnos. Primero fue conocido por los chinos y fue llevado por los árabes a Europa. Más que todo su principal uso es para la navegación, ¿no? Miren qué tal cambio, ¿no? Antes las brújulas se hacían así, ¿no? Grandes inventos. Ahora nosotros en la actualidad tenemos hasta brújula que ni lo usamos en los celulares, ¿no? Entonces, la brújula es un instrumento que siempre va a señalar el norte y el este, ¿no? Y ahí nos vamos siempre a ubicar. No, ahora algunos celulares tienen eso, ¿no? Que ya tienen su brújula, ¿no? Pero antes, para viajar, se necesitaba de una gran brújula que eran imantadas, ¿no? Y siempre buscaban la forma de llegar ¿no? A orientarse. Más que todo, la brújula sirvió para orientarse. Luego, tenemos el astrolabio. ¿Qué fue el astrolabio? Fue un instrumento que permitió ver las posiciones de las estrellas, ¿ya? De las estrellas, ¿no? Porque antiguamente, solamente ¿cómo salían los navegantes? Miraban las estrellas, con sus ojos nomás ellos sabían cuáles eran las estrellas. Entonces, por ejemplo, había la estrella del sur, entonces ya estamos por el sur. No solamente ellos utilizaban o se podían ver, ¿no? Mirando las estrellas. Pero entonces ya no, entonces ya hubo un instrumento que simplemente señalaban al cielo y ellos se daban ya con mayor precisión la posición de las estrellas, porque con la posición de las estrellas es que Pero solo se escucha lo que habla. Profesor, prenda su audio. ¿Por qué no se escucha lo que habla usted? avisan. Ahí sí, o sea, ahí sí está bien. Profesor, de nuevo, ¿quién ha puesto seguro desconectar audio y no se puede escuchar? Ahora, Ah, sí. Y ya, ahora sí. ahora sí. Ya. Tienen que avisarme cuando no se escucha, o por el chat me dicen, profesor, no se escucha, para yo saber.
Ya, entonces, lo que estamos viendo ahora los principales inventos que impulsaron el desarrollo de la civilización. Por ejemplo, tenemos la brújula, que era un instrumento que sirve para orientarnos. Fue preparado por los chinos y luego llevado a Europa por los árabes. Luego tenemos el astrolabio, que es un instrumento que permite ver las posiciones de las estrellas. Los primeros navegantes, ellos solamente miraban su vista al cielo y buscaban las estrellas, pero con este instrumento ya podían ver con mayor precisión las estrellas. Luego tenemos las cartas de navegación, que son cartas náuticas, ¿no? Que representaban a escala las aguas navegables y las regiones terrestres cercanas. No es como un mapa, pero del mar, ¿no? Entonces ahí sabían qué distancia, qué parte de tierra estaba cerca donde ellos estaban. Eran cartas de navegación. Ya, estos tres instrumentos más que todo sirvieron bastante para la parte de los barcos, ¿no? Cómo podían ellos salir. Profesor, sigue la pólvora. ¿De qué la pólvora sigue? Porque Claro, sigue la pólvora, ¿no? Entonces, claro, ahora la pólvora ya fue un invento por los chinos, ¿no? Ellos lo utilizaron en primer lugar para hacer fuegos artificiales, que hasta ahora ustedes lo pueden ver. Esos ahora en Navidad, a veces esos fuegos artificiales es con pólvora, ¿no? Es así. Y también ya utilizaron las primeras armas de fuego, donde ya utilizaron la pólvora. ¿Quién los trajo esto a Europa? Los trajeron los persas y los árabes, más o menos en el año de 1200. Entonces, mira, hay muchos inventos que lo hicieron los chinos, ¿no? Por ejemplo, los chinos han fabricado la brújula. profesor, ¿Sí? hay un juego de que se llama Minecraft de donde ahí participa la pólvora. Ah, ya. Claro, entonces son otro tipo de Y juegos. también tiene el mismo funcionamiento. También puedo armar mis como usted dijo. Ah, ya, así es, ¿no? Así es. Entonces, mira, la pólvora fue inventada por los chinos también y lo trajeron a Europa recién en el año de 1200. Otro invento, por eso fue en Egipto, el papel. En el antiguo Egipto se escribía sobre papiros, de ahí es donde proviene la palabra papel. Los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz y el cáñamo e incluso del algodón. Y estos transmitieron este conocimiento a los árabes. Mira, y estos a su vez lo llevaron a España y a Sicilia desde el siglo X. Entonces, mira, ¿ves? Entonces en el antiguo Egipto, ahí ya se escribía sobre papiros, ¿no? Pero los chinos fueron los que inventaron primero el papel. ¿De dónde sacaban el papel? De residuos de la seda, ¿no? ¿De qué más? De la paja de arroz y el cáñamo e incluso del algodón. ¿Ves? Entonces, mira, fíjese de cómo que ellos ya, los chinos inventaron el papel. Luego ya en esos siglos ya habían libros, ya habían escritos, ya habían mapas. Entonces, ¿ese debido a qué? A la invención de la imprenta, que tampoco es europea, sino china. Ojo, hay muchos inventos que se les atribuye a los europeos, pero ellos no los inventaron, sino que ellos lo introdujeron en el mundo con sus viajes. Pero la invención de la imprenta no es europea, sino china.
se remonta al año de 1960, durante el periodo de los Song, del año, son dinastías, en que se usaron en China tipos móviles de madera. Europa Central, a principios del Renacimiento, ya conocía este invento. Entonces, la base de la imprenta fueron creados por los chinos. Miren, todo lo que habían creado los chinos, ¿no? Ya va la imprenta, el papel, la pólvora, la brújula, ¿no? Todos esos son inventos chinos. Inclusive ustedes comen, a ver, ustedes les gustan los espaguetis, los fideos. Sí, profesor, yo ya sé, profesor. ¿De dónde son los fideos? De China, profesor, yo ya sabía de que los espaguetis eran de China porque yo vi una película y en esa película vi unas personas chinas estuvieron comiendo espagueti, pero pero espagueti solo, no con nada, no como nosotros. Por ejemplo, el espagueti, muchos piensan que son los italianos los que han descubierto, pero no, allá se comerá más. China viene de la de China. Profesor, Claro. ya lo sabía desde el tiempo. Ya, bueno, para recordarles, entonces ya sabían, muy inteligentes ustedes, entonces ya sabían. Entonces los espaguetis viene de la China también, ¿no? Ahora, en navegación se construyeron embarcaciones más rápidas y resistentes a las corrientes marinas, como las carabelas, ¿no? Eso es por eso que ustedes antes yo les preguntaba cómo se llamaban esto, se llaman carabelas, ¿no? Esto hizo que los europeos se sientan más confiados para lanzarse hacia el descubrimiento y conquista de nuevas tierras, ¿no? Entonces, ustedes imagínense viajar en un tipo de esta embarcación, ¿no? Dará miedito, ¿no? Porque ahora las embarcaciones son de acero, son de otra construcción, y aún así ha habido accidentes naufragios ha habido, ¿no? Como el Titanic, por ejemplo, que era un buque de gran tonelaje que supuestamente nunca se iba a sumergir. Sin embargo, no, se hundió el Titanic, ¿no? Imagínense que estas carabelas eran de maderita, no había motor, no había carbón, solamente con el aire se movilizaba. ¿Ya? Entonces acá tenemos todos estos descubrimientos, ya saben quiénes son los descubridores, quiénes lo usaron primero y quiénes lo propagaron. Ahora vamos a ver ya factores de los descubrimientos geográficos. Ya, mira, antiguamente los europeos, estamos hablando de los países europeos, solamente sus viajes iban al mar Mediterráneo, nada más, el mar del norte y las costas costeras del Atlántico. Solo a fines del siglo XV y a principio del siglo XVI, los marinos españoles y portugueses se aventuraron a adentrarse más en el Atlántico en busca de ¿qué? De nuevas rutas hacia regiones distantes. Entonces, diversas causas que contribuyeron a la realización de los grandes descubrimientos fueron entre ellos tres, ¿no? O sea, factores, o sea, ¿por qué o cómo, qué facilitó que haya los descubrimientos geográficos? Entonces tenemos causa económica. Uno era el tráfico de productos orientales. Por ejemplo, en esa época traían de la China, traían sedas, porcelanas, piedras preciosas, y de la parte de los árabes se traían las especies, ¿no? Cosas que nosotros también, de ahí viene, la pimienta, la canela, el jengibre, que viene a ser el quión acá, el clavo de olor, la nuez moscada. Esto estaba solamente manejado por los árabes, ¿ya? Por los árabes. Todos estos productos eran manejados por los árabes. Entonces,
¿qué querían hacer los europeos? Ellos mismos ir hasta esos países, ellos mismos, por ejemplo, ellos llevaban mercadería de España o de Italia a los árabes, y los árabes o los chinos, ¿no? O de ahí traían sedas, porcelanas y sobre todo estas especies que se le llamaban, ¿no? Que hasta ahora lo usamos nosotros en nuestra comida. ¿Por qué? Porque esto primero llegó a los españoles, y los españoles cuando nos conquistaron también trajeron estos condimentos a nuestro país. Luego a América, ¿no? Luego, ¿qué causas ideológicas hubo, no? Había temores y supersticiones sobre los peligros oceánicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa época hasta incluso se pensaba que la Tierra era plana, era así como un plato. Entonces, cuando tú llegabas al final, te ibas a un precipicio, ¿no? Esa era la idea que se tenía de esa época, ¿no? O sea, por decir, el mar era, el mundo era cuadrado, según ellos, así cuadrado, ¿no? Entonces, tú ibas con tu barco, salías de acá, y te ibas acá, ibas a viajar. Entonces, ibas al final de acá y ¡pum!, te ibas a caer en un precipicio, Entonces, había muchos temores y supersticiones. Entonces, se pensaba que solamente hasta cierta distancia había mar, y luego de ahí había precipicio, donde había grandes monstruos, ¿no? Entonces, eso fue lo que también provocó, ¿no? Que para que desaparezcan esos temores, ¿no? Se tuvieron que realizar estos viajes. Y entonces ahí se descubrió, ¿no? Que la Tierra, ya había estudios que la Tierra era redonda, pero sin embargo, muchos, a pesar de esa ciencia, no querían, pensaban, no, que mentira, que que la Tierra era plana, no era así esférica, ¿no? En cambio ya los científicos, no, la Tierra es redonda, decían. ¿Por qué era redonda? Porque cuando tú ves a un barco, o sea, tú ves en el oriente un barco, o sea, por acá tú ves el barco, por acá está el barco, entonces el barco viaja, y luego va desapareciendo. Ya no lo ves. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene esa forma plana, ¿no? Entonces va, ¿no? Se va. Ya tú estás acá mirando, ya no, tú no ves. Tú no ves. Ves hasta cierta distancia, ves el barco, luego ya no lo ves. Ustedes hagan la prueba si quieres, vayan al puerto, vean un barco que sale, y van a ver qué ocurre eso. El barco lo van a ver, luego va a desaparecer. No es porque se hundió el barco, sino porque el barco, como la Tierra es redonda, no, se va, ya dejan de verlo ustedes. Luego tenemos causas tecnológicas. Existían, ¿qué cosa? Elementos tecnológicos necesarios para emprender largos viajes marítimos. Entre ellos ya había barcos que se le conocía como carabela, había instrumentos de navegación, sobre todo la brújula. ¿Ves? Entonces, y luego, ¿qué más había? Se desarrolló la cartografía, o sea, había cartas o mapas marinos, ¿no? Que ahí habían los puertos, habían las costas. Entonces, era un poco, por eso que los navegantes se aventuraron a ir. Había más seguridad en las embarcaciones y había instrumentos que facilitaban esa navegación. Todos estos tres factores que tenemos acá, causas económicas, causas ideológicas, causas tecnológicas, fueron factores para que los españoles como portugueses se aventuraran a la búsqueda de nuevos territorios para colonizar, o sea, conquistar
y también comercializar productos. ¿No? Estos son los 3 factores que tuvieron. Hubo, por ejemplo, escuelas náuticas como la del infante portugués Enrique el Navegante, que nació en el año de 1394 y murió en el año de 1460. Entonces, él, muy deseoso de aumentar el poder de Portugal y de difundir la fe cristiana, consagró toda su vida y sus medios al estudio científico de la navegación en el Atlántico y a la exploración de la costa africana, ¿no? Entonces, él tuvo una escuela que impulsó esos tipos de viajes. Listo. Entonces, este es nuestro tema. Entonces, ya vamos a entrar a razonamiento matemático. ¿Ya? Entonces, ya tienen su tarea. El tema de hoy es este. Su tarea está en base a este tema, no al tema anterior. El tema anterior lo vamos a ver la otra semana con más detalle. Como ustedes han visto, hay que poner mapas. Hay que cambiar el sentido para averiguar o para hacerles ver quiénes son los descubridores que se ve ahí. El otro tema va a ser descubrimientos ya geográficos, ¿no? Antes de América. Ya, entonces este va a ser nuestro tema. Entonces hasta acá entramos, son 9:30, 9:35, entramos para el curso de razonamiento matemático. ¿Correcto? Que ahora dijo 9:35. Sí, 9:36 para allá. Máximo empezamos 9:40 en la clase, ¿ya? Máximo 9:40, pero no se demoren. Y acá ya estoy publicando en el grupo lo que va a ir en su cuaderno, tema de hoy. Ya publiqué una parte, ahora voy a publicar otra parte. ¿Usted no va a enviar la tarea en el grupo? Sí, la tarea ya está, ¿no? Lo que yo envío ahí es lo que va en su cuaderno. La tarea ya está en la plataforma, ¿ya? Y ahorita voy a colocar, voy a completar la última, esta parte de me falta colocar esta parte de acá, causas ideológicas, económicas. Esto lo vamos a colocar. Ahorita lo voy a colocar, ¿no? Ahora hay bastante que escribir, ¿ya? No es poco, sino que es, como lo estoy colocando en la imagen, se ve grande. Cuando yo lo escribo así, se ve más pequeño. ¿Ya? Entonces ahí nos quedamos. Regresamos dentro de 5 o 7 minutos, ¿ya? Listo. Más tardar empezamos a las 9:40.